Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de la investigación. En general, la gran mayoría de ustedes, cuando se les dice hay un investigador, ¿qué es lo que se imaginan? A una persona que está disfrazado de investigador privado y que saca su lupa y empieza a realizar una serie de observaciones para poder decir, estoy dándome cuenta que aquí hay una serie de pistas. Bueno, un investigador no necesariamente va a estar vestido de esa manera. No, no es Sherlock Holmes siempre. Hay ese tipo de investigadores, sí. Pero lo que se está buscando es una explicación a una realidad. En este sentido, todos los seres humanos siempre tenemos desde pequeños una especie de sed de conocimiento. Es decir, ustedes han visto a un niño chiquito, a un bebito, lo traen cargando sus papás. Y entonces el niñito señala y dice, quiero ir para allá. Bueno, no dice nada, nada más señala y ahí van los papás caminando llevando a su bebito. Señala hacia el otro lado y ahí va el papá caminando. Señala hacia arriba y el papá lo acerca hacia el techo, señala hacia abajo y lo llevan al piso. Ese niño eventualmente empieza a conocer el mundo, empieza a darse cuenta de lo que está alrededor de él y cuando puede empezar a gatear o a caminar, empieza a irse y ya no quiere que lo estén cargando sus papás. En ese momento, el niño está satisfaciendo una serie de cuestiones de no sé qué es eso y se acerca para verlo. Todos los niños chiquitos se llevan cosas a la boca. Encuentran algo y a la boca. Encuentran alguna otra cosa y a la boca. Se están metiendo toda la boca porque el sentido del gusto les ayuda a determinar diferentes cuestiones acerca de esa realidad que los rodea. A veces lo tocan, a veces lo huelen, a veces le ponen el oído, a veces simplemente se acercan. Muchos de ustedes también han visto a niños chiquitos que se están acercando a una lupa, que se están acercando a un objeto que refleja algo, y si ese objeto es una especie de metal eh, que distorsiona la imagen, entonces se van a estar fijando acerca de qué es lo que está pasando. Dicen, no, ¿por qué está brillando? Mira ese brillo y están moviendo todo eso para ver por qué está sucediendo esa situación. Los niños chiquitos empiezan a investigar y empiezan a decir, mira este brillo, oh, este me gustó más, oh, sí. Y empiezan a chupar este, la ropa, empiezan a chupar el material del que esté hecho algún objeto. Pero conforme van creciendo, los niños empiezan a buscar explicaciones y empiezan a preguntarle a sus papás, ¿qué es eso? ¿Y por qué? Y esa serie de preguntas de qué es, por qué es, cómo sirve, cómo funciona, para qué es, sus papás se las empiezan a responder y a veces no saben. Entonces, si le dicen, oye, ¿cómo funciona el calentador de gas? Es que no sé cómo funciona porque me sale el agua caliente en la regadera. Pues el papá a lo mejor no va a saber exactamente cómo funciona el calentador de gas, nomás le va a decir, pues se prende y calienta el agua. Oye, ¿por qué la estufa se prende así? Pues porque tiene gas igual que el calentador. Oye, ¿por qué el foco se prende? Pues por la electricidad. Y en algún momento el papá se fastidia y lo manda con la mamá. Y la mamá se fastidia y lo manda con la abuelita y lo manda con el abuelito y lo manda con el tío. Y el niño sigue teniendo una serie de cuestionamientos para ver qué es lo que lo está rodeando. Todos los seres humanos somos así. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en general con los seres humanos ya que crecieron? Bueno, ya que somos unos seres mayores, empezamos a tratar de darle explicaciones a las cosas aunque no tengamos esas explicaciones. Todas esas explicaciones, digamos que de cierta manera las va a tener un sujeto. Imagínense, yo no sé dibujar, pero imagínense que este pequeño sujeto tiene todo un mundo alrededor, todo lo que lo rodea. Este sujeto es el que quiere conocer algo, que va a tratar de conocer todo lo que esté aquí. En un video que les hice del método científico, les dibujé un arbolito y ya saben que no sé dibujar.
Pero bueno, estaba el arbolito. A lo mejor este sujeto quiere conocer qué hay dentro de el árbol o arriba del árbol, o a lo mejor se asoma por una ventana para ver qué es lo que está pasando. Está tratando de conocer este mundo. Estas cosas las utilicé para ese video de este, del método científico, pero este pequeño sujeto está queriendo conocer ese mundo que le rodea. Ahora bien, ¿cómo es que se acerca este sujeto al conocimiento? Pues se encuentra principalmente con algo que lo va a hacer. Tengo que buscar aquí algo, espérenme, no sé dónde lo dejé. Eh, ¿Dónde lo puse? Ya se me perdió. Ah, aquí está. El sujeto sale al parque, sale al bosque, sale a algún lugar y se encuentra con esto. ¿Qué es esto? Es una hoja. Y esta hoja se ve transparente. ¿Por qué? Pues no se lo va a preguntar. ¿Qué es lo que hace que esta hoja se vea transparente? Algo le pasó, no lo sé. Este señor, este ser humano, se encontró otras hojas. ¿Por qué estas hojas tienen estas formas? Tampoco lo sabe. Este ser humano se encontró con otra serie eh, de cosas. Ay Dios, ya se me cayó. Bueno, ¿qué es esto? Esto parece un ala. Y, bueno, más bien es un ala. Se lo encontró en la calle. Se lo encontró en alguna salida que hizo hacia algún lugar. Y le empieza a observar y empieza a ver si tiene reflejos o no tiene reflejos, si tiene algún color, por ahí se le nota un color azul, si también puede ser más o menos transparente o no. Y poco a poco este ser humano empieza a darse cuenta que hay hojas que tienen diferentes formas, que tienen diferentes cosas, pero pues al estar interactuando en el mundo o con el mundo, se empieza a preguntar un montón de cosas. Estas pequeñas cositas con las que se va topando van haciendo que este ser humano se dé cuenta de que en el mundo hay muchas cosas que no se puede explicar y trata de encontrar una explicación hacia eso. Este pequeño ser humano empezó a colectar un montón de cosas. ¿Qué es esto? Pues una pluma que se encontró por ahí y pues haciendo un montón de actividades, puede ser que se haya puesto a explorar encima de los árboles, puede ser que se haya puesto a explorar en la base de un árbol, puede ser que se haya puesto a revisar cosas en la naturaleza con objetos que están flotando en el ambiente, pegado en la naturaleza. Puede ser que simplemente estuviera caminando y a lo mejor viera una ave, estuviera cerca de un volcán, viera una nube que se encuentra alrededor de ese volcán. Puede ser que haya encontrado un montón de cosas este ser humano. Pero este pequeño ser humano quiere conocer todo lo que está alrededor. Si no tiene, y en el caso de la historia de la humanidad, si no tiene una explicación a los diferentes procesos naturales que están sucediendo, lo primero que empieza a suceder es que trata de dar una pequeña explicación, pero a lo largo de la historia de la humanidad, estas explicaciones han ido en tres puntos principales. El primer punto para explicar las cosas fue básicamente la magia. Por alguna razón esto se prendió. Ah, es magia. Esa rama se prendió. Cayó un rayo y lo incendió. Sí, pero eso es magia. Y no importa lo que sea, lo dedicó a la magia. La magia da la explicación hacia eso. A lo largo de la historia de la humanidad, la primera explicación fue esto. No tengo explicación, solo sé qué pasó. Más adelante los seres humanos empezaron a observar diferentes eh, situaciones en la naturaleza que se repetían. Empezaron a determinar las estaciones. Empezaron a observar cómo algunas nubes pasaban, cómo algunas aves volaban en ciertos momentos y se dieron cuenta que el comportamiento de los animales, que el comportamiento de lo que se llamaría en el caso de biología los factores abióticos o en este caso la humedad del ambiente en una nube, se repetían bajo ciertas condiciones y entonces surgió a lo largo de todo el mundo
algo que se conoce como religión, y entonces se le atribuyó a un dios la explicación de todo lo que estaba pasando en el universo. La religión poco a poco fue ganando adeptos, fue ganando poder porque sus explicaciones eran adecuadas a los ciclos para siembra, a los ciclos para cosecha, a que si la gente se portaba bien, seguía ciertas reglas, los diferentes dioses en el mundo iban a proveer de diferentes alimentos y esa población no iba a tener tantos problemas como otras poblaciones que no seguían una serie de preceptos o de reglas. Pero conforme fue pasando el tiempo, hubo seres humanos que se integraron, perdón, que se empezaron a cuestionar una serie de cosas y empezaron a integrar ese conocimiento y esas cuestiones en el pensamiento de esa sociedad. Y entonces surgió lo que ahora conocemos como ciencia. La ciencia más antigua, digamos que no es de hace 100 años, no es de hace 200. Las primeras personas que estuvieron haciendo un razonamiento y de los que tenemos como historia, pues son seres humanos que son de culturas sumamente antiguas. Los egipcios hacían observaciones del cielo, las culturas mesopotámicas y todas esas de las que nos hablan en la escuela, hacían observaciones de los ciclos de la naturaleza, de las cosechas, de las estrellas. Daban diferentes explicaciones, los griegos lo hicieron, los romanos lo hicieron, en el caso de América lo hicieron todas las culturas prehispánicas. Estas culturas prehispánicas que daban diferentes explicaciones y que nos permitían poder decir, creo que ya se los había enseñado en un video, no importa cuál de las culturas, decían voy a observar X cosa mediante la observación de los astros, mediante la observación de la naturaleza, y voy a llegar a una serie de parámetros que me van a ayudar a explicar cómo es que está funcionando el mundo. Ahora bien, en el caso de la ciencia se empezó a dividir, o el conocimiento racional a partir de la observación, se empezó a dividir en algo que se llama conocimiento empírico, y de ese les han estado hablando en muchos empírico en muchos niveles escolares, y otro conocimiento que podría ser clasificado como científico. El conocimiento empírico, perdón, el conocimiento empírico es un conocimiento en el que yo no necesito estar haciendo validaciones, en esto estar haciendo verificaciones. Y el conocimiento científico es un conocimiento más racional, en el que se hace un análisis de una serie de observaciones. Ahora bien, quitando todas estas observaciones, el hombre se empezó a acercar de diferente manera hacia el conocimiento. ¿Y qué pasó cuando empezó a racionalizar el conocimiento o empezó a racionalizar todo lo que estaba viendo? Pues empezaron a suceder una serie de cuestiones en las que estos seres humanos llegaron a definir una serie de pasos, y dentro de esos están los pasos del método científico, para poder explicar todas las observaciones que tenían del ambiente, de la naturaleza, de todo lo que los estaba rodeando. Este ser que estaba buscando conocimiento, buscó la manera de encontrar ese conocimiento de todo lo que lo rodeaba, de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, a partir de ahí, este pequeño ser humano, y digo pequeño porque lo hice chiquito, este ser humano pues empezó a definir a la investigación como todo aquello que me permite llegar a conocer algo, a conocer esa realidad. Y la investigación se empezó a dividir dependiendo de todos los usos que se le daban, de la forma en que ésta se llevaba a cabo, en diferentes tipos. Uno de los tipos, de lo más general, por ejemplo, un tipo de investigación es el tipo de investigación básica. ¿De qué se trata la investigación básica? Se trata simplemente de encontrar la respuesta a una pregunta solo por el gusto de saber la respuesta. Muchos de ustedes tal vez
han visto en su casa una serie de objetos, de cosas, de medicamentos y han leído los principios activos. Si a mí se me ocurriera hablar acerca del alcohol, el alcohol que se está utilizando para rociar a la gente y que se desinfecte un poco ahora con todo lo del asunto de la pandemia, del coronavirus y todo del SARS-CoV-2 o del COVID-19, pues a lo mejor ustedes han visto que algunos de los alcoholes, el alcohol de color azul, dice alcohol etílico y hay un alcohol rojo que también dice alcohol etílico y algunas de las botellas simplemente dicen CH3, CH2 o H. Esta fórmula es la fórmula química del alcohol etílico. No se la inventaron. Esto ustedes ya lo vieron desde la secundaria cuando vieron todos los grupos funcionales de la química orgánica. No me voy a meter ahorita en esto. Pero a lo mejor se preguntaron y dijeron, ¿pero por qué? ¿De dónde viene eso? Alguna vez tal vez de niños lo vieron, les llamó la atención y se pusieron a buscarlo y en cuanto supieron la respuesta, se dieron cuenta eh, que a lo mejor tuvieron un tipo de emoción que, no sé, algunas personas los hace emocionarse demasiado, se ponen muy contentos, se ponen eufóricos, se ponen a llorar de gusto. Hay muchas reacciones de emoción de gusto. A lo mejor algunos de ustedes no es que hayan visto la fórmula del alcohol, a lo mejor dijeron, ¿por qué se forma el arco iris? Y entonces descubrieron que al hacer pasar un haz de luz a través de un cristal se podía formar un arco iris y ustedes se emocionaron. Ese tipo de emoción es el que puede sentir una persona que hace investigación básica, que buscó la pregunta, que dijo, ¿por qué está pasando este arco iris? ¿Por qué está sucediendo esto? Y entonces buscó la respuesta a esa pregunta. Hay otro tipo de investigación pensando en que yo no quiero solamente contestar, sino que quiero encontrar la respuesta a algo. Y ese tipo de investigación se conoce como investigación aplicada. ¿Por qué? Porque voy a aplicar estos conocimientos o los conocimientos que alguien más ya descubrió para poder descubrir algo. A lo mejor alguien ya descubrió, no sé, cómo guardar o almacenar energía. Y al almacenar energía se desarrollaron una serie de objetos y ahora tenemos nosotros pilas o baterías de diferentes tipos para poder almacenar energía para diferentes objetos. Ese comercial del conejito que nunca se le acaba la pila es un ejemplo. Los ejemplos de los que se le ponen a las balanzas o a los relojes son otro tipo de fuente de energía. Y alguien encontró la forma de almacenarla y después le encontraron aplicaciones. Por ejemplo, pensando en ese tipo de aplicaciones, pues se han desarrollado diferentes tecnologías. Hay investigación tecnológica. Una tecnología simplemente tecnológica. Una tecnología simplemente es una forma de mejorar algo. En la época de los romanos, o bueno, de la época de los griegos, se apilaba una piedra sobre otra piedra, sobre otra piedra, sobre otra piedra, sobre otra piedra hasta construir. Los romanos encontraron una nueva tecnología para poder construir un objeto muchísimo más grande y eventualmente ese objeto muchísimo más grande pudo mantenerse muchísimos siglos y ahorita todavía podemos encontrar edificios romanos que son demasiado altos o demasiado grandes. Y esa nueva tecnología fue el concreto o bueno, el cemento. Nosotros ahorita, 2000 años o 1500 años después de los romanos, seguimos utilizando el cemento para nuestras construcciones. Ahora nuestras construcciones son, por ejemplo, también con otro material, con una nueva tecnología que tiene algo que se conoce como hierro, la famosa Torre Eiffel. Es una torre que está formada a partir de una serie de metales que le dan una serie de propiedades físicas que hacen que se pueda mantener de pie. Los que viven en Ecatepec saben que hay una estructura que le llaman el puente de fierro o el puente de hierro, me parece, de fierro, que ahorita ya es un museo, pero ese puente también lo construyó, o bueno, lo diseñó el mismo señor Eiffel, el que hizo la Torre Eiffel. Bueno, este, a nadie se le ocurrió cuidarlo y lo tuvieron grafiteado mucho tiempo. Pero bueno, la investigación tecnológica hace que nosotros podamos encontrar nuevas variantes para algo. Por ejemplo,
El vidrio. El vidrio se descubrió hace cientos o miles de años porque el calor de las diferentes hogueras o de los fogones hacía que el suelo de abajo se cristalizara y se tenía vidrio, vidrio opaco con diferentes características. Ahorita ustedes pueden ver en sus ventanas y el vidrio puede ser más o menos delgado, transparente, puede tener diferentes formas como en los vitrales o diferentes colores dependiendo de cuál es la composición. Saben ustedes también que hay vidrios polarizados, que hay vidrios que funcionan como espejo, que hay vidrios que resisten impactos, bueno, tipo blindados, y hay diferentes modificaciones. Entonces, la investigación tecnológica puede ser aquella que se encarga de desarrollar nuevas técnicas. Ahora bien, pensando un poco en lo del método científico y que ustedes quieran experimentar algo, por ejemplo, los experimentos que hacía Galileo, que hacían diferentes científicos como Isaac Newton, experimentos que hacen los biólogos, que hacen los químicos, que hacen los físicos, que hacen todas las ciencias naturales, se basa en un tipo de investigación que se puede conocer como investigación experimental. ¿Por qué? Porque se realizan experimentos. Yo les hablé en el video del método científico acerca de los pasos previos al experimento, que en este caso es la formulación de una suposición o de una hipótesis. Hay investigaciones que pueden ser también no nada más solo por descubrir algo, para encontrar una aplicación a ese algo, para desarrollar una nueva tecnología o para eh, validar o no validar o descartar algunas hipótesis de una observación de la naturaleza, pero simplemente puedo investigar en documentos históricos qué fue lo que se escribió en la primera carta que se mandó desde la Nueva España hacia España en un documento. No sé, una de mis amigas cuando estaba haciendo la maestría, se fue a investigar en el archivo de Indias a ver en qué momento de la historia los españoles mandaron una carta para decir, vimos un animalito que ahora conocemos como manatí. ¿En qué documento apareció eso? ¿En qué año apareció? Pues es una investigación en documentos históricos. A eso se le llama, o bueno, no necesariamente tienen que ser históricos, pueden ser documentos recientes. Puede ser un periódico, puede ser un libro, puede ser cualquier tipo de documento donde se tenga plasmada una información. A eso se le conoce como investigación documental. Ese tipo de investigación documental es simplemente encontrar la respuesta a una pregunta a partir de lo que ya se sabe o que ya está escrito o que ya está eh, plasmado en algún documento de algún tipo. Actualmente los documentos pueden ser físicos o pueden ser digitales. Los documentos físicos pueden ser libros, revistas, periódicos, incluso pueden ser grabaciones en CD, en unas cosas que se llamaban cassettes. Creo que ustedes también los deben de conocer. En otras cosas como lo que eran antes de las memorias SD o micro SD o USB, en los disquetes, que pueden estar en documentos electrónicos, que pueden estar en videograbaciones, grabaciones en formatos de película, de estos de rollos de película, de esos rollos que se ponen en un proyector. Pueden ser muchos tipos de documentos, la carta que le escribió su abuelita a su esposo, en este caso su abuelito, cuando se dio cuenta que estaba más enamorada de él y la carta con la que él le respondió que de verdad también él la amaba y entonces formaron una familia y ya de ahí vienen todos ustedes. Bueno, venimos todos nosotros de una situación así, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de investigación es la que se llega a hacer en campo. La investigación de campo es ese tipo de investigación en el que ustedes van al lugar para preguntarle directamente a la gente, directamente a la persona, acerca de qué es lo que se está viviendo o de lo que ustedes quieren conocer. A lo mejor ustedes quieren preguntarle algo, oigan, ustedes, yo vengo de la Ciudad de México o vengo del Estado de México, quiero saber cómo le llaman a este tipo de verdura y ustedes les muestran una foto y a lo mejor una persona les va a decir, ah, no, eso se llama tomate, tomate rojo. Y ustedes dicen, ah, es que en el centro de México se le llama jitomate, pero ustedes ya encontraron la forma de cómo le llama la gente a esa misma verdura. A lo mejor ustedes dicen, este tipo este, de objeto, ¿cómo se llama? Pues en un lugar
le van a decir de una manera o de otra manera. O una investigación de campo simplemente es ir a recorrer diferentes lugares del país y encontrarse con rocas que muestran una serie de restos de un ser vivo que vivió en alguna época del pasado, y estos son unos fósiles que tengo por ahí. Esto que está roto fue porque un niño en una clase, cuando se los enseñé, dijo, ay, quiero ver si sí es de verdad, y lo mordió, echó a perder un fósil. No sé, imagínense cuántos miles de años tenía esto para que el chamaco dijera, ¿será de verdad el maestro? No sé, y lo mordió. Sí, sí son fósiles. Eh, entonces, una investigación de campo es simplemente ir al lugar para poder tomar medidas en ese lugar, para poder tomar, eh, para hacer observaciones, para hacerle preguntas a la gente y llegar ahí. Ahora bien, una variante de la documental y de campo sería en la de campo, perdón, también retomando un poquito, ustedes lo ven mucho en los programas policíacos. Hubo un crimen, llegan los policías, rodean el área y empiezan a investigar. No, pues la persona llegó por aquí, el objeto con el que lo golpearon llegó por este lado, llegó con X fuerza y hacen una recreación de la escena del crimen. Eso básicamente lo ven en los programas de policías. Eh, Otro tipo de investigación, ya como variante, sería la documental de campo. ¿Qué significa documental de campo? Eso lo hacen mucho últimamente cuando han visto a una persona que les dice, oiga, me regala 5 minutos, quiero que me ayude a contestar una encuesta. Y en la encuesta les empiezan a preguntar, ¿usted consume este tipo de producto? Eso lo hacen mucho a la gente de mercadotecnia, por ejemplo, pero también lo hace la gente en el caso de las carreras de la escuela, el, la gente del área de informática, la gente del área de contabilidad, cuando hacen sus estudios de campo para costos y cosas así. ¿O a usted le gustaría que desarrolláramos una aplicación para encontrar este tipo de cosas? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por este tipo de producto? ¿Está interesado en estas cosas? ¿Qué edad tiene? Y empiezan ustedes a hacer una serie de preguntas. Esto puede ser un documental de campo o también implica ir a buscar documentos al lugar de origen donde ustedes quieren ponerse a investigar algo. No sé, si a alguno de ustedes se le ocurre ir a entrevistar a los esquimales o a gente que viva en la Patagonia, hasta el sur del continente americano, pues a lo mejor ustedes dicen, pues yo sé que la Patagonia, de acuerdo a la biblioteca que está aquí en la Ciudad de México, es esto. Pero cuando llegan al lugar, cuando se acercan a la gente que vive ahí, ustedes pueden encontrar una serie de documentos allá de cuál fue la historia por la que la gente llegó a esos lugares, o a lo mejor hacia la zona de Alaska. Cómo fue que los peregrinos o los que estaban buscando el oro en aquella zona del norte del continente americano se dedicaban a, este, no sé, a elaborar un sándwich, o cómo le hacían a pesar de estarse congelando para no congelarse, cómo construían un refugio. Y a lo mejor encuentran un museo allá donde encuentren documentos que les digan cómo es que la gente de esas zonas estuvo viviendo, cómo está viviendo actualmente, cómo ha ido evolucionando la sociedad en esas zonas. Hay muchas variantes, pero si ustedes se enfocan en esto, digamos que estos son los tipos de investigación que más fácilmente pueden identificar. Obviamente hay muchas variantes dentro de cada una, pero de forma muy resumida, digamos que con estos 7 puntos ustedes pueden darse cuenta de cuáles son los tipos de investigación y para qué sirve la investigación. Pues simplemente para responder a una pregunta que ustedes se hicieron. Hay algo más importante, pero esto se los voy a hablar en otro video. Ya que saben el tipo de investigación, también hay que ver qué tan profundo pueden investigar algo y a eso se le llaman los niveles de investigación. Pero eso es cuestión de otro video. Hasta ahorita los voy a dejar aquí con, ¿dónde dejé? Este, con el tema de la investigación.